Capítulo 6. ¿A quiénes pertenecen las promesas? El Señor es siempre justo y bueno para con sus criaturas. Es su naturaleza ser así. Pero no había ninguna necesidad, ni en su justicia ni en su bondad, de hacer promesas de gracia a aquellos que se habían rebelado contra Él. El hombre ha perdido la posesión de cualquier derecho ante su Hacedor que hubiese creído tener, pues ha quebrantado la pura y santa ley que estaba obligado a obedecer. Nada se le debe al hombre salvo la recompensa por sus pecados. Si Dios tratara ahora al hombre sobre la base de una estricta justicia, tendría que condenarle y castigarle. Cualquier cosa que se haga a manera de favor a una criatura culpable tiene que proceder únicamente de la misericordia inmerecida y de la soberana benevolencia de Dios. Tiene que brotar espontáneamente de la buena voluntad y de la complacencia del Altísimo. Las promesas de la gracia fluyen del amor ilimitado de Dios y de ese amor únicamente. No habrían podido proceder de ninguna otra fuente. Ningún miembro de la raza del hombre tiene ningún derecho natural a las promesas de bendición, ni el mundo entero de los hombres las merece. Dios ha hecho promesas a los hombres por su propio libre albedrío y agrado, y por ningún otro motivo excepto ese amor que yace dentro de Él. Él ha decidido hacer las promesas a personas elegidas, quienes en el proceso del tiempo son descubiertas por su ejercicio de la fe en Él. Aquellos a quienes Dios ha escogido son guiados por el Espíritu Santo a elegir a Dios y su camino de salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquellos de los elegidos que llegan a los años de tomar una libre decisión son guiados a la fe en Jesús, y todos los que tienen fe en Él pueden concluir más allá de toda duda que pertenecen al número de los escogidos a quienes son dadas las promesas. Para quienes viven y mueren en la incredulidad, no hay ninguna promesa absoluta ni personal de Dios. No están bajo la gracia sino bajo la ley. Y a ellos les pertenecen las amenazas, mas no así las promesas. Esas personas prefieren otro método de trato que no es el de la promesa de gracia, y a la postre perecen como resultado de su insensata preferencia. Los elegidos del Señor son guiados a abandonar el altivo camino del yo y del mérito. Toman el camino de la fe y así encuentran descanso para sus almas. Creer en la palabra de Dios y confiar en aquel que Dios ha enviado para ser nuestro Salvador podría parecer algo insignificante, pero ciertamente no es así. Es la señal de la elección, el indicio de la regeneración, la marca de una gloria venidera, de manera que creer que Dios es veraz y confiar nuestros intereses eternos en su promesa revela un corazón reconciliado con Dios, un espíritu en el que está presente el germen de la perfecta santidad. Cuando creemos en Dios tal y como es revelado en Cristo Jesús, creemos en todas sus promesas. La confianza en la persona involucra una confianza en todo lo que dice, y por ello aceptamos todas las promesas de Dios como seguras y ciertas. No confiamos en una promesa y dudamos de otra, sino que confiamos en cada una de ellas como verdadera y la consideramos verdadera para nosotros en lo que se refiere a nuestra condición y circunstancias. Argumentamos a partir de afirmaciones generales que tienen una aplicación determinada. Aquel que ha dicho que salvará a quienes crean en Él, me salvará a mí, puesto que yo creo en Él, y cada bendición que se ha comprometido a otorgar a los creyentes, me la otorgará a mí como creyente. Este es un razonamiento correcto y por él justificamos la fe, por medio de la cual vivimos y somos consolados. No se trata de que yo merezca nada, sino porque Dios me la ha prometido libremente a mí en Cristo Jesús, y solo por eso lo recibiré. Esta es la razón y el cimiento de nuestra esperanza. Uno se pregunta a primera vista, ¿por qué no todos los hombres creen en Dios? Parecería como si esta marca de elección divina estaría universalmente presente, pues Dios no puede mentir y no hay motivo para sospechar que pueda cambiar o dejar de cumplir su palabra. Pero el corazón del hombre es tan falso que duda de su Hacedor, odia a su Dios y por lo tanto no cree en Él. La señal más segura de la enemistad natural del hombre en contra de Dios es que se atreve a acusar de falsedad a uno que es la verdad misma. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. La confianza real y práctica en el Dios vivo, por fácil que parezca, es una virtud que no fue practicada jamás por un corazón que no ha sido regenerado. La gloriosa expiación realizada por el Hijo de Dios encarnado es digna de la confianza de toda la humanidad. Nos hubiésemos imaginado que todo pecador se habría lavado en esta fuente limpiadora y que, sin dudar, habría creído en el divino Redentor, pero está lejos de ser así. Los hombres no quieren venir a Cristo para tener vida. Prefieren confiar en cualquier cosa antes que en el sacrificio de Jesús. Mientras que el Espíritu Santo no obre un milagro en un hombre, no confiará en el grandioso sacrificio que Dios ha provisto y aceptado para quitar la culpa. Es por esta razón que este asunto sencillo de fe se convierte en la característica que distingue a los escogidos del Señor. Ninguna otra marca es tan infalible. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Los sentimientos y los hechos pueden servir como evidencias, pero la evidencia suprema del interés en la promesa de Dios es la fe en Él. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hubo otros muchos puntos buenos en el carácter del patriarca, pero este fue el decisivo. Creyó a Dios. De hecho, esa fue la raíz de todo lo demás que es encomiable en Abraham. Los sabios mundanos desprecian la fe y la contrastan con la acción virtuosa, pero este contraste no es justo. Igual podríamos comparar una fuente con un arroyo o el sol con su propio calor. Si la verdadera fe es la madre de la santidad, que la Madre Gracia reciba la alabanza por causa de sus vástagos y no ha de contratarse de otro modo. Un razonamiento tan justo procede de una injustificable malicia. Si los hombres amaran las buenas obras, tanto como pretenden hacerlo, amarían la fe que las produce. Dios ama la fe porque le honra y también porque conduce a actos de obediencia a Él, y esa obediencia incluye el amor hacia nuestros semejantes. Hay más fe de la que el ojo puede ver. En un aspecto es la mayor de todas las buenas obras. Como nuestro Señor Jesús nos enseña, los judíos le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6, 28 al 29. Estaban dispuestos a realizar obras piadosas, obras muy por encima de todas las demás aprobadas por el Señor. Jesús les contestó: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como si les estuviese diciendo que la obra más divinamente aprobada que podrían realizar es la de creer en el Mesías. Confiar en el Señor Jesús es el clímax de la virtud. Los hombres orgullosos podrán burlarse, pero esta afirmación es verdadera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que en Él cree no es condenado. La promesa es hecha para quien cree en la promesa, y para Él será cumplida. El que abraza la promesa es abrazado por la promesa. El que acepta a Cristo es acepto en Cristo. El que cree verdaderamente es salvado realmente. Oh, escucha, ¿crees tú en Dios? Capítulo 7. La promesa, un don inmerecido. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1, 4. Observen la palabra dado. Pedro dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estamos adeudados en todo al don de Dios. Vivimos gracias a la caridad divina. Todo cuanto tenemos lo hemos recibido como un don y todo cuanto hayamos de tener ha de venir de la misma manera. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Somos incapaces de ganar nada, pero Dios puede darnos todas las cosas. Toda la salvación ha de ser un don gratuito, un don inmerecido, un don espontáneo del amor divino. La promesa de la salvación es de la misma naturaleza. Más bienaventurado es dar que recibir, y el más bendito de todos, el Dios siempre bendito, se deleita en dar. Dar es parte de su naturaleza, así como brillar es la naturaleza del sol o fluir es la naturaleza de un río. Cuán bienaventurados somos al ser receptores. Esto es enfatizado grandemente cuando reflexionamos sobre cuán necesario es que recibamos, porque las cosas que necesitamos son tales que, si no las obtenemos, estamos perdidos ahora y perdidos para siempre.
Si estamos sin Dios, estamos sin vida, sin luz, sin esperanza y sin paz. Si Dios no nos da según las riquezas de su gracia, estamos peor que desnudos y somos pobres y miserables, estamos completa y totalmente perdidos. No es posible que merezcamos esas dádivas tan ricas. Aun si pudiésemos merecer algo, eso tendría que llegarnos sin dinero y sin precio. Una promesa de Dios debe ser una bendición de gracia. No podemos reclamar que Dios deba prometernos su favor y las inapreciables bendiciones que están contenidas en él. Esto nos enseña cuál es la postura que debemos adoptar. El orgullo no es recomendable para los que dependen de otros. Quien vive de las dádivas debe ser humilde y agradecido. Somos mendigos a la puerta de la misericordia. En la puerta hermosa del templo nos sentamos cada día a pedir limosna. No de los adoradores, sino de aquel a quien adoran los ángeles. Pedimos siempre que pasa el Señor y Él nos da, y no nos quedamos sorprendidos por recibir de su amor, pues Él ha prometido otorgar grandes misericordias. Él nos enseñó a decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y por tanto, no nos sentimos avergonzados ni temerosos por tener que pedirle todas las cosas. La nuestra es una vida de dependencia y nos deleitamos porque así sea. Es dulce tomar todas las cosas de las manos de nuestro Señor crucificado. Dichosa es la pobreza que nos conduce a ser ricos en Cristo. Nosotros no ganamos nada y sin embargo todo lo recibimos, siendo triplemente bendecidos al ser partícipes del don de Dios cada hora, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amados, esta enseñanza respecto a que la promesa es una dádiva pura debería servir de gran estímulo para todos aquellos que sienten su condición perdida y reconocen que están en la quiebra espiritual. Para ellos es una palabra de buen ánimo que todo nos sea dado libremente por Dios. ¿Por qué no habría de darles a ellos así como a otros necesitados? Quienes nos deleitamos en Dios hemos recibido todo como un don gratuito. ¿Por qué no habrían de recibir lo mismo otras personas? Se dice: nada hay más gratuito que una dádiva. ¿Por qué mi lector no habría de recibir lo mismo que yo? Para una persona que está dispuesta a dar, la pobreza de quien ha de recibir tiene que ser una recomendación en lugar de un obstáculo. Vengan entonces ustedes que no tienen mérito alguno. Cristo será su mérito. Vengan ustedes los que no tienen justicia. Él será su justicia. Vengan ustedes los que están tan llenos de pecado como un huevo está lleno de alimento, y el Señor perdonador les quitará su pecado. Vengan ustedes que están completamente desesperados y sean hechos ricos en Jesús. El oficio de mendigos les vendrá bien y prosperarán en él, porque veo que tienen un hambre cruel y que sus bolsillos están vacíos. Quien no puede cavar no debe avergonzarse de mendigar. Un mendigo no necesita recursos. Los zapatos viejos y remendados, trajes viejos que están gastados y apestosos, estas cosas forman un atuendo apropiado para un mendigo. ¿No estás vestido tú de ese modo espiritualmente? Cuanto más pobre sea un hombre miserable, más bienvenido será a la puerta de la caridad divina. Entre menos tengas que sea tuyo propio, más bienvenido serás ante aquel que da abundantemente y sin reproche. Vengan los necesitados, vengan y sean bienvenidos. Glorifiquen la longanimidad inmerecida de Dios, la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento. Cada gracia que se nos acerca más sin dinero, vengan a Jesucristo y compren. Si todo es una dádiva, este es el Evangelio que somos enviados a predicarles. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Por parte de Dios todo es dar, y por parte nuestra todo es recibir. La promesa ya está hecha y hecha de manera gratuita. Se cumplirá y se cumplirá de manera gratuita. Dios no empieza dando gratuitamente para luego cobrar un precio. Al recibir su gracia no hay que pagar una comisión. Él no pide ni recibe ni un solo centavo. Su amor es enteramente una dádiva. Puede aceptar su promesa como una dádiva.
Él no se degradará a sí mismo escuchando otros términos diferentes. La palabra dada en el texto es una clara invitación para los más pobres de los pobres. Oh, que tuvieran el valor de aprovecharla. La gran campaña está resonando para que todos los que quieran venir a la colosal mesa de infinita liberalidad puedan escucharla y se acerquen. Gratuitamente, conforme a las riquezas de su gracia, Dios promete salvación y vida eterna a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Su promesa es firme y segura. ¿Por qué los hombres no creen en ella? Escucha, ¿qué le dices a la promesa dada tan gratuitamente a todos los creyentes? ¿Creerás en ella y vivirás? Capítulo 8. La promesa de Dios es una realidad. Es sin duda algo magnífico que el Dios eterno haga promesas a sus propias criaturas. Antes de haber empeñado su palabra, era libre de hacer lo que quisiera, pero después de hacer una promesa, su verdad y honor le comprometen a hacer lo que ha dicho. Para él, en verdad, esto no limita su libertad, pues la promesa es siempre la declaración de su soberana voluntad, su propósito de bondad, y él se deleita siempre en actuar conforme a su palabra. Pero es una maravillosa condescendencia para el libre espíritu del Señor establecer pactos que le atan, y así lo ha hecho. El Señor ha establecido con los hombres un pacto de gracia, mediante el cual ha confirmado sus promesas, no solamente empeñando su palabra, sino prestando su juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En ese pacto hay muchas y preciosas promesas, todas confirmadas en Cristo Jesús y establecidas para siempre sobre el cimiento de la veracidad divina. Esta es nuestra esperanza, tal como Pablo le escribió a Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente. Dios ha prometido, y sobre la fidelidad de esa promesa edificamos nuestra confianza en el tiempo y por toda la eternidad. No consideramos que sea imprudente basar la salvación de nuestra alma sobre la promesa de nuestro fiel Creador. A fin de ayudarnos a tener esa confianza, las promesas no solamente fueron pronunciadas, sino que quedaron escritas. Los hombres dicen que les gusta que sus acuerdos queden en blanco y negro, y en ese caso los tenemos así. En el rollo del libro está escrito. El registro ha quedado en la página inspirada y como nosotros creemos en nuestras Biblias, estamos obligados a confiar en las promesas contenidas allí. Es causa de gran debilidad para muchos que no traten las promesas de Dios como realidades. Si un amigo les hace una promesa, lo consideran como algo sustancial y esperan aquello que la promesa les garantiza. Pero las declaraciones de Dios son vistas con frecuencia como puras palabras que tienen muy poco significado. Esto es sumamente deshonroso para el Señor y muy dañino para nosotros mismos. Puedes estar muy seguro de que el Señor no dice nunca las cosas a la ligera. Él dijo, ¿y no hará? Sus compromisos son cumplidos siempre. David dijo acerca de las promesas dadas a él: Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Dios habla deliberadamente en el debido orden y determinación, y podemos estar totalmente seguros de que sus palabras son seguras y se cumplirán con la misma seguridad con que son expresadas. ¿Ha sido confundido alguien que ha puesto su confianza en el Señor? ¿Se puede encontrar un solo caso en el cual Dios haya sido falso para con su palabra? Los siglos no pueden producir una sola prueba de que Jehová, el hacedor de promesas, haya incumplido aquello que ha dicho. Nosotros admiramos la fidelidad en los hombres y no podemos imaginar que esto esté ausente del carácter de Dios, y por tanto podemos estar totalmente seguros de que será fiel a su palabra. Se cuenta acerca de Blücher, que cuando marchaba para ayudar a Wellington en Waterloo, sus tropas flaquearon. No puede lograrse, le dijeron, a lo que él contestó: tiene que hacerse. Esa fue su respuesta. He prometido estar allí, prometido, ¿me oyen? No querrán que falte a mi palabra. Él estaba en Waterloo para cumplir un buen propósito y nada se lo impediría, pues su promesa estaba dada. Alabamos tal fidelidad y tendríamos una pobre opinión de la persona que no mostrara fidelidad.
¿Acaso el Dios Todopoderoso dejaría de cumplir su promesa? No, Él moverá cielos y tierra y conmoverá a todo el universo para no retraerse en el cumplimiento de su palabra. Pareciera decir, debe hacerse, lo he prometido, ¿me oyen? Para que su promesa no fallara, no perdonó a su propio Hijo. Era preferible que muriese su Hijo antes que la palabra del Señor quedara sin cumplirse. Lo repito, podemos estar seguros de ello. El Señor quiere decir exactamente lo que dice y cumplirá cada sílaba. Sin embargo, nadie excepto la simiente escogida creerá en Él. Escucha, ¿crees tú? Dios tiene que ser veraz aunque cualquier otro intento sea mentiroso. Si toda la verdad del mundo entero pudiera ser reunida, vendría a ser como una gota en un cubo comparada con la veracidad de Dios. La veracidad del más justo de los hombres es la vanidad misma comparada con la verdad segura de Dios. La fidelidad del más recto de los hombres es como un vapor, pero la fidelidad de Dios es como una roca. Si confiamos en hombres buenos, deberíamos confiar infinitamente más bien en el buen Dios. ¿Por qué parece algo singular descansar en las promesas de Dios? De alguna manera les parece a muchos un asunto místico, sentimental y de ensoñación. Pero si lo consideramos con calma, es la transacción más real que pueda haber. Dios es real, todo lo demás es penumbroso. Él es una certeza, todo lo demás es cuestionable. Él ha de guardar su palabra, eso es una necesidad absoluta. De otro modo, ¿cómo podría ser Dios? Creer a Dios debería ser un acto de la mente que no necesite ningún esfuerzo. Incluso, si se pudieran sugerir dificultades, los sencillos y los puros de corazón deberían decir espontáneamente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Darle algo a Dios, algo menos que una fe implícita, es robarle un honor justamente debido a su santidad inmaculada. Nuestro deber para con Dios requiere que aceptemos su promesa y que actuemos conforme a la misma. Todo hombre honrado tiene derecho a que se le dé crédito, y tanto más lo merece el Dios de la verdad. Deberíamos tratar a la promesa como la sustancia de lo prometido, de la misma manera que consideramos un cheque que alguien nos da o una nota escrita a mano como el pago mismo. En los negocios diarios se pasan de mano en mano constantemente promesas de pago, como si se tratase del dinero contante y sonante del negociante. Y las promesas que Dios ha hecho deberían considerarse a la misma luz. Hemos de creer que tenemos las peticiones que le hemos presentado. Él amerita que hagamos eso y promete recompensar tal fe. Consideremos la promesa como algo tan seguro y cierto que actuemos de conformidad a ella y la convirtamos en una figura principal en todos nuestros cálculos. El Señor promete vida eterna a los que creen en Jesús. Por tanto, si creemos realmente en Jesús, hemos de concluir que tenemos vida eterna y hemos de gozarnos en ese enorme privilegio. La promesa de Dios es nuestra mejor base de seguridad. Es algo mucho más seguro que los sueños y las visiones y las imaginadas revelaciones, y se puede confiar más en ella que en los sentimientos, ya sean de gozo o de aflicción. Está escrito, el que en él cree no es condenado. Yo creo en Jesús, por tanto no soy condenado. Este es un buen razonamiento y la conclusión es cierta. Si Dios lo ha dicho, es así, más allá de toda duda. Nada puede ser más cierto que lo que es declarado por el propio Dios. Nada habrá de acontecer con mayor seguridad que lo que Él ha garantizado por su propia mano y sello. Cuando un alma se encuentra bajo convicción, percibe las amenazas del Señor con una intensidad de fe que es muy notoria, ya que su amedrentada fe engendra dentro del corazón un terror sobrecogedor y un desfallecimiento. ¿Por qué no habrían de ser aceptadas las promesas con una convicción similar? ¿Por qué no habrían de ser aceptadas con la misma certeza? Si la conciencia acepta como verdad que el que no cree será condenado, puede aceptar con igual seguridad que el que cree y es bautizado será salvo, porque esta última afirmación ha sido igualmente hecha por Dios como lo fue la anterior. La tendencia de la mente despierta es pensar más en el lado oscuro de la palabra de Dios y sentir todo su impacto, y al mismo tiempo descuidar el lado más brillante de lo escrito y dudar de ello, como si fuese demasiado bueno como para ser cierto. Pero esto es una insensatez.
Toda bendición es demasiado buena como para que la recibamos si la consideramos a la luz de nuestra indignidad. Pero no hay ninguna bendición que sea demasiado buena para que Dios no la pueda conceder, si la juzgamos por su excelencia insuperable. Pero es conforme a la naturaleza de un Dios de amor dar una bendición sin límite. Si Alejandro dio como un rey, ¿acaso no dará Jehová como un Dios? A veces hemos escuchado decir a algunas personas, tan cierto como la muerte, nosotros sugerimos que es posible decir adecuadamente, tan cierto como la vida. Aquellas cosas que proceden de la gracia son tan seguras como las tremendas cosas con las que no responderás en justicia. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que ser así porque lo ha dicho la palabra de Dios y no puede haber ningún error al respecto. Sí, el Señor quiere decir lo que dice. Él no se burla nunca de los hombres utilizando palabras estériles y sonidos vacíos. ¿Por qué habría de engañar a sus criaturas pidiéndoles una confianza estéril? El Señor puede ir más allá de su palabra, dando mucho más de lo que creemos que quiere decir, pero no puede quedarse corto nunca. Podemos interpretar sus promesas sobre la escala más liberal. Él nunca se queda corto según la interpretación más amplia que la esperanza pueda concebir tocante a la promesa. La fe no ha superado nunca la longanimidad del Señor. Abracemos la promesa y gocémonos sabiendo que es sustancia y no simplemente una sombra. Gocémonos en ella como algo real que esperamos. Capítulo 9. El tesoro peculiar de los creyentes. Las promesas de Dios son el tesoro peculiar de los creyentes. La sustancia de la herencia de la fe reside en ellas. Todas las promesas de nuestro Dios del pacto son nuestras para tenerlas y guardarlas como nuestra posesión personal. Las recibimos y las conservamos por la fe y constituyen nuestra verdadera riqueza. En el presente podemos gozar de ciertas cosas que son sumamente preciosas, pero el capital de nuestra riqueza, la parte principal de nuestro patrimonio, subyace en la promesa de nuestro Dios. Aquello que tenemos en mano no es más que una pequeñísima parte del inconmensurable salario de gracia que recibiremos en el momento establecido. El Señor nos da en la actualidad, por medio de su gracia, todas las cosas que necesitamos para esta vida y para la piedad, pero sus más selectas bendiciones son reservadas para tiempos venideros. La gracia que nos es dada día tras día es nuestro dinero necesario para nuestros gastos de viaje en el camino al hogar, pero no es nuestro patrimonio. Las provisiones providenciales son racionales para la marcha, pero no es el postrero festín de amor. Puede ser que nos perdamos estas comidas al borde del camino, pero tenemos por destino la cena del Cordero. Puede ser que los ladrones nos roben nuestro efectivo disponible, pero nuestro tesoro peculiar está escondido con Cristo en Dios, más allá del temor de perderlo. La mano que se desangró para hacer nuestro este tesoro lo está guardando para nosotros. Es un gran gozo tener una plena seguridad de nuestro interés en las promesas, pero podríamos perder este gozoso sentimiento y podríamos descubrir que es difícil recuperarlo de nuevo, y sin embargo la herencia eterna seguirá siendo verdaderamente nuestra. Es como si un hombre tuviese a mano una copia fiel de su escritura, de propiedad, y se deleitara grandemente al leerla hasta que por algún infortunio su copia le es robada o se extravía. Pero la pérdida de su escritura no es la pérdida de sus derechos. Su cómoda lectura de la escritura de propiedad es suspendida, pero su derecho a su propiedad permanece incólume. La promesa del pacto es vinculada a cada coheredero con Cristo, y no hay tal cosa como un rompimiento del vínculo. Muchos sucesos podrían lograr sacudir el sentido de seguridad del creyente, pero la promesa es firme para toda su descendencia. Nuestra posesión más importante no radica en el consuelo o la confianza presentes que recibimos de la promesa, sino en la promesa misma y en la gloriosa herencia que nos garantiza. Nuestra herencia no se encuentra de este lado del Jordán. La ciudad de nuestra habitación no se encuentra dentro de las fronteras del presente. La vemos desde lejos, pero para su pleno disfrute esperamos que llegue aquel ilustre día cuando nuestra cabeza del pacto se revele en su gloria y todo su pueblo con él. La providencia de Dios es nuestra pensión terrenal, pero la promesa de Dios es nuestra herencia celestial.
¿Se les ha ocurrido preguntarse alguna vez por qué Dios trata con sus escogidos por medio de promesas? Él podría haber dado sus bendiciones de inmediato, sin notificarnos de su intención. De esa manera hubiese obviado la necesidad de un pacto sobre las mismas. No había necesidad en la naturaleza de las cosas de este plan de promesas. El Señor podría habernos concedido todas las mercedes que necesitábamos sin comprometerse a hacerlo. Dios, con su gran fuerza de voluntad y firmeza de propósito, podría haber resuelto secretamente en sí mismo hacer todo cuanto hace por los creyentes, sin haberles convertido en confidentes de sus planes divinos. Ha mantenido en secreto muchos decretos desde la fundación del mundo. ¿Por qué entonces ha revelado sus propósitos de bendición? ¿A qué se debe que sus tratos con su pueblo desde las puertas del Edén hasta el presente han sido sobre la base de promesas expresadas públicamente? ¿Acaso no se contesta sola la pregunta? En primer lugar, no habríamos podido ser creyentes si no hubiese existido una promesa en la cual creer. Si el sistema de la salvación debe ser por medio de la fe, es necesario que exista una promesa sobre la cual poder ejercitar la fe. El plan de salvación por fe es seleccionado porque es el más adecuado para el principio de gracia, y esto involucra que se hagan las promesas, para que la fe pueda tener al mismo tiempo alimento y fundamento. La fe sin una promesa sería como un pie sin tierra que pisar, y una fe así, si pudiera llamarse fe, sería indigna del plan de gracia. La fe ha sido escogida como el gran mandato evangélico, y la promesa se convierte en una parte esencial de la dispensación del Evangelio. Además, es un pensamiento encantador que nuestro Dios nos da intencionalmente promesas de cosas buenas a fin de que las disfrutemos dos veces, primero por la fe y luego por su deleite. Él da dos veces al dar por medio de una promesa, y nosotros recibimos también dos veces al abrazar la promesa de fe. El tiempo para el cumplimiento de muchas promesas no es algo inmediato, pero por medio de la fe cristalizamos la promesa y la vislumbre de la bendición esperada llena nuestras almas con el beneficio mucho antes de que llegue realmente. Tenemos un ejemplo de ello a gran escala en los santos del Antiguo Testamento. La gran promesa de la simiente en quien serán benditas todas las naciones de la tierra era la base de la fe, el cimiento de la esperanza y la causa de la salvación para miles de creyentes antes de que el Hijo de Dios viniera entre los hombres. ¿No dijo nuestro Señor: Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó? El gran Padre de los fieles vio el día de Cristo por el telescopio de la promesa de Dios, por el ojo de la fe, y aunque Abraham no tuvo el cumplimiento de esa promesa, sino que durmió antes de la venida del Señor, como también le sucedió a Isaac y a Jacob y a tantos otros santos. Tuvo a Cristo para confiar en Él, tuvo a Cristo para regocijarse en Él, y tuvo a Cristo para amarle y servirle. Antes que naciese en Belén o que fuese ofrecido en el Calvario, Jesús fue visto de tal modo por los fieles que se alegraron en Él. La promesa les dio un Salvador antes de que el Salvador viniese de hecho. Lo mismo sucede con nosotros en la actualidad. Por medio de la promesa entramos en posesión de cosas que no han sido vistas todavía. Por anticipación hacemos que la bendición venidera sea algo presente para nosotros. La fe borra el tiempo, aniquila la distancia y hace que las cosas futuras entren en nuestra posesión de inmediato. El Señor no ha hecho todavía que nos unamos a los aleluyas de los cielos, porque no hemos atravesado aún las puertas de perlas ni hemos caminado por las calles de oro transparente. Pero la promesa de semejante felicidad ilumina la lobreguez de nuestra aflicción y nos proporciona unos inmediatos gustos anticipados de la gloria. Nosotros triunfamos por fe, antes de que nuestras manos sostengan la palma. Reinamos con Cristo por fe antes que las coronas inmarcesibles circulen nuestras cabezas. En muchísimas ocasiones hemos visto el amanecer del cielo mientras hemos visto la luz irrumpiendo de la promesa. Cuando la fe ha sido vigorosa, hemos ascendido a donde estuvo Moisés y contempló la tierra que fluía leche y miel. Y luego, cuando Ateo declaró que no existía la ciudad celestial, le hemos respondido: ¿acaso no la contemplamos desde las montañas deleitables? Hemos visto lo suficiente gracias a la promesa, como para estar totalmente seguros de la gloria que el Señor ha preparado para los que le aman. Y de ese modo,
hemos obtenido nuestra primera visión de la bienaventuranza prometida y hemos encontrado allí una prenda segura de nuestro pleno y final gozo en ella. ¿No creen que las promesas tienen también el propósito de apartarnos constantemente de las cosas que se ven y de llevarnos arriba y adelante hacia las cosas espirituales e invisibles? El hombre que vive confiado en la promesa de Dios se ha elevado a una atmósfera completamente distinta de aquella que nos oprime en estos profundos valles de la vida diaria. Mejor es, dice uno, confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y así es, en verdad, pues es más espiritual, más noble y más inspirador. Necesitamos ser transportados por el poder divino a esa elevada confianza, pues nuestra alma se adhiere naturalmente al polvo. Ay, somos obstaculizados por nuestro idólatra deseo de ver y de tocar y de manipular, pues confiamos en nuestros sentidos, pero no tenemos el suficiente sentido de confiar en nuestro Dios. El mismo espíritu que indujo a Israel a clamar en el desierto, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros», nos hace suspirar por algo tangible para carne y sangre, algo que pueda asir nuestra confianza. Tenemos hambre de pruebas, señales y evidencias, y no estamos dispuestos a aceptar la promesa divina como algo mejor y más seguro que todos los signos visibles. Así languidecemos teniendo hambre de señales y evidencias que son visibles, hasta que somos conducidos a probar otras cosas mejores y más seguras que son invisibles. Oh, es una bendición cuando un hijo de Dios es conducido a abandonar la arena de las cosas temporales por la roca de las cosas terrenales, cuando es llamado a caminar según la regla de la promesa. Además, las promesas son para nuestros corazones una ayuda para estar plenamente conscientes del Señor mismo. El Hijo de Dios, cuando cree en la promesa, siente que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Nuestra tendencia es apartarnos de un Dios real. Vivimos y nos movemos en la región del materialismo y somos propensos a ser cautivados por sus influencias. Sentimos que estos cuerpos son reales cuando experimentamos dolores en ellos, y que este mundo es real cuando nos sentimos abrumados por sus cruces, pero el cuerpo es una pobre tienda y el mundo es una simple burbuja. Estas cosas visibles son insustanciales, pero tristemente aparentan ser sólidas. Lo que necesitamos es saber que lo invisible es tan real como lo que vemos, e incluso más. Necesitamos a un Dios vivo en este mundo moribundo y debemos tenerle realmente cerca de nosotros o fracasaremos. El Señor está adiestrando a su pueblo a percibirle. La promesa es parte de este proceso educativo. Cuando el Señor nos da la fe y confiamos en su promesa, nosotros, colocados cara a cara con Él, preguntamos: ¿quién dio esta promesa? ¿Quién ha de cumplirla? Y de este modo nuestros pensamientos son llevados ante la presencia del glorioso Jehová. Sentimos cuán necesario es para el sistema íntegro de nuestra vida espiritual y cuán ciertamente se introduce en ella, de modo que en Él vivimos y nos movemos y somos. Si la promesa nos alienta es solo porque Dios está detrás de ella, pues las palabras de la promesa no significarían nada si no fuera porque provienen de los labios de Dios, que no puede mentir, y porque son cumplidas por esa mano que no puede fallar. La promesa es el vaticinio del propósito divino, la sombra de la bendición venidera. De hecho, es un símbolo de la cercanía de Dios para nosotros. Dependemos enteramente de Dios para el cumplimiento de sus compromisos, y esa es una de las razones para que se trate con nosotros según el esquema de promesas. Si el Señor hubiese puesto sus misericordias a nuestra puerta sin haber hecho la menor alusión a ellas, no nos habríamos preguntado de dónde vendrían. Si las hubiese enviado con una regularidad ininterrumpida, del mismo modo que hace que salga el sol todas las mañanas, las hubiéramos menospreciado como resultados comunes de las leyes naturales, y de ese modo nos habríamos olvidado de Dios debido a la puntualidad de su providencia. Sin duda alguna, nos hubiese faltado la prueba suprema, tanto del ser como de la misericordia de Dios, que ahora recibimos al leer la promesa, al aceptarla por fe, al argumentarla en la oración y al verla cumplida a su tiempo. Esa regularidad de la longanimidad divina que debería sostener y aumentar la fe
es con frecuencia el medio para debilitarla. La persona cuyo pan le llega por una anualidad gubernamental o por una renta trimestral se siente tentada a olvidar que Dios tiene participación en el asunto. No debería ser así, pero por la dureza de nuestros corazones, tal resultado negativo se presenta frecuentemente por la constancia de esa misericordiosa providencia. No me asombraría que aquellos israelitas que nacieron en el desierto y que habían recogido el maná cada mañana durante años, habían cesado también de asombrarse y de ver la mano de Dios en ello. ¡Qué vergonzosa estupidez! Hay muchas personas que han tenido que vivir con lo justo y de ese modo han visto la mano de Dios en cada bocado de pan. Pero esas personas han logrado finalmente prosperar en este mundo por la bondad de Dios y han obtenido un ingreso regular, sin preocupación ni esfuerzo, y en breve esas mismas personas lo consideraron como el resultado natural de su propia diligencia, y ya no alabaron la misericordia del Señor. Vivir sin la presencia consciente del Señor es una situación muy terrible. Provistos pero no por Dios, sostenidos pero sin la mano de Dios. Mucho mejor sería ser pobres o enfermos o exiliados y de esa manera ser conducidos a acercarnos a nuestro Padre Celestial. A fin de evitar que nos encontremos bajo la maldición de olvidar a Dios, al Señor le ha agradado vincular sus mejores bendiciones con sus propias promesas y hacer que depositemos nuestra fe en ellas. Él no permitirá que sus misericordias se conviertan en velos que oculten su rostro de los ojos de nuestro amor, sino que las convierte en ventanas a través de las cuales nos mira. El provisor es visto en la promesa y vigilamos para ver su mano en su cumplimiento. Así somos salvados del ateísmo natural que acecha dentro del corazón del hombre. Me parece apropiado repetir que nos encontramos bajo el régimen de la promesa a fin de que podamos crecer en la fe. ¿Cómo podría existir la fe sin una promesa? ¿Cómo podríamos aumentar nuestra fe sin asirnos más y más a la promesa? En la hora de la necesidad, somos conducidos a recordar que Dios ha dicho: «Invócame en el día de la angustia, te libraré». La fe cree en esta palabra y se descubre librada, y así es fortalecida y llevada a glorificar al Señor. A veces, la fe no ve el cumplimiento de la promesa al instante, sino que tiene que esperar un tiempo. Este es un excelente ejercicio para ella y sirve para probar su sinceridad y su fuerza. Esta prueba trae seguridad al creyente y lo llena de consuelo. Al pasar el tiempo, la oración obtiene una respuesta y la bendición prometida es concedida, y la fe es coronada con la victoria y Dios es glorificado. Pero, entre tanto, la demora ha producido la paciencia de la esperanza y ha hecho que cada una de las misericordias duplique su valor. Las promesas proporcionan una base de adiestramiento para la fe. Son como pérdigas y garrochas para los ejercicios atléticos de nuestra joven fe, y por medio de su uso se fortalece de tal manera que se abre paso en medio de una tropa o salta por encima de una pared. Cuando nuestra confianza en Dios es firme, nos reímos de la imposibilidad y clamamos: «Será hecho». Pero esto no podría suceder si no existiese una promesa infalible con la que pueda ceñirse la fe. Esas promesas que no se han cumplido todavía son preciosas ayudas para nuestro avance en la vida espiritual. Somos alentados por promesas sumamente grandes y preciosas para aspirar a cosas mayores. La perspectiva de buenas cosas venideras nos fortalece para aguantar y seguir adelante. Tú y yo somos niñitos que están aprendiendo a caminar y son inducidos a dar un paso después de otro, cuando se les ofrece una manzana. Somos persuadidos a probar las trémulas piernas de nuestra fe por la visión de una persona. De ese modo, somos llevados a dar un paso que nos acerca más a nuestro Dios. El niño pequeñito es muy propenso a sujetarse de una silla porque le resulta difícil soltarse del todo y aventurarse sobre sus pies. Pero por fin tiene el suficiente valor como para hacer un pequeño recorrido que acaba en las rodillas de su madre. Esta pequeña aventura conduce a otra y a otra, hasta que corre solo. La manzana juega un papel decisivo en el entrenamiento del bebé y lo mismo sucede con la promesa en la educación de la fe. Hemos recibido una promesa tras otra y ahora, así confío, podemos renunciar a gatear sobre el suelo
y aferrándonos a las cosas que se basan en la promesa, podemos entregarnos a caminar en la fe. La promesa es un instrumento necesario en la educación de nuestras almas en todo tipo de gracias y acciones espirituales. ¿Cuántas veces he dicho, Señor mío, yo he recibido mucho de ti, bendito sea tu nombre por ello? Pero todavía queda una promesa más que no he disfrutado, así que seguiré adelante hasta que obtenga su cumplimiento. El futuro es un país desconocido, pero entro en él con tu promesa y espero encontrar en él el mismo bien y la misericordia que me han seguido hasta ahora. Sí, espero mayores cosas que estas. Tampoco debo olvidarme de recordarte que la promesa es parte de la economía de nuestra condición espiritual aquí en la tierra, porque incita a la oración. ¿Qué es la oración sino la promesa argumentada? La promesa es, por así decirlo, la materia prima de la oración. La oración irriga los campos de la vida con las aguas que están almacenadas en los depósitos de la promesa. La promesa es el poder de la oración. Acudimos a Dios y le decimos: haz así como has dicho, oh Señor, aquí está tu palabra, te rogamos ahora que la cumplas. Así, la promesa es el arco con el que disparamos las flechas de la suplicación. En mis tiempos de aflicción a mí me gusta encontrar una promesa que se adapte exactamente a mi necesidad y luego poner mi dedo sobre ella y decir: Señor, esta es tu palabra, te suplico que demuestres que es tu palabra, cumpliéndola en mi caso. Creo que esta es tu propia letra y te suplico que cumplas lo prometido conforme a mi fe. Yo creo en la plena inspiración y espero humildemente en el Señor, para el pleno cumplimiento de cada frase que ha dejado por escrito. Me deleito en creer que el Señor es fiel a las precisas palabras que ha usado y en esperar que haga exactamente lo que ha dicho, precisamente porque lo ha dicho. Es una gran cosa ser conducido a la oración por la necesidad, pero es mucho mejor aún ser atraído a orar por la expectación que genera la promesa. ¿Oraríamos alguna vez si Dios no nos buscara para una ocasión, para que oremos y que no nos animara por medio de sus promesas de obtener una respuesta? Como es, en el orden de la providencia primero somos probados y luego nosotros probamos a las promesas. Somos reducidos al hambre espiritual y luego somos alimentados con la palabra que sale de la boca de Dios. Por el sistema que el Señor sigue con sus elegidos, somos mantenidos en una constante comunión con Él y no se nos permite olvidar a nuestro Padre Celestial. Con frecuencia acudimos al trono de la gracia, bendiciendo a Dios por las promesas cumplidas y argumentando otras promesas en las cuales confiamos. Hacemos innumerables visitas a la morada divina porque hay una promesa que podemos argumentar y un Dios que espera impartirnos su gracia. ¿No es este un orden de cosas por el que debemos sentirnos agradecidos? ¿No deberíamos magnificar al Señor por no derramar sobre nosotros lluvias de bendiciones no ofrecidas? Sino que agranda el valor de sus beneficios haciéndolos los sujetos de sus promesas y los objetos de nuestra fe. Capítulo 10. La valoración de las promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Hemos meditado sobre las promesas como nuestro tesoro. Ya es tiempo de que las inspeccionemos y calculemos el valor que tienen. Como las promesas son nuestro patrimonio, tenemos que formarnos una idea correcta de nuestra riqueza. Posiblemente no sepamos plenamente cuán ricos somos. Sería lamentable que estuviéramos languideciendo en la pobreza debido a que ignoramos nuestra extensa propiedad. Que el Espíritu Santo nos ayude a establecer una debida valoración de las riquezas de la gracia y de la gloria reservadas para nosotros en el pacto de la promesa. El apóstol Pedro habla de las promesas como preciosas y sumamente grandes. Ciertamente exceden a todas las cosas con las que pudieran ser comparadas. Nadie ha prometido jamás como Dios lo ha hecho. Los reyes han prometido hasta la mitad de sus reinos, pero ¿y eso qué? Dios prometió dar a su propio Hijo e incluso darse a sí mismo para su pueblo, y lo hizo. Los príncipes ponen un límite al llegar a un punto determinado, pero el Señor no pone límites a los dones que ordena para sus escogidos. Las promesas de Dios no solamente sobrepasan todo precedente, sino que sobrepasan toda imitación. Incluso teniendo a Dios como ejemplo, nadie ha sido capaz de rivalizar con Él en el lenguaje de la liberalidad.
Las promesas de Jehová se encuentran sobre todas las demás promesas, como los cielos están sobre la tierra. También sobrepasan todas las expectativas. Él hace a nuestro favor mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nadie podría haberse imaginado que el Señor pudiese hacer las promesas que ha hecho y que sobrepasan los sueños del idilio. Incluso las esperanzas más optimistas se quedan muy atrás y las más excelsas concepciones son superadas. La Biblia tiene que ser la verdad porque no habría podido ser inventada. Las promesas que contiene son superiores en cantidad y mejores en calidad que la persona más anhelante hubiera podido buscar. Dios nos sorprende con la plenitud inigualable de sus palabras alentadoras y nos colma de favores hasta que, como David, nos quedamos asombrados y clamamos: ¿por qué se me concede esto a mí? Las promesas sobrepasan toda medida. Hay un abismo de profundidad en ellas en cuanto a significado, y un cielo de altura en cuanto a excelencia, y un océano de anchura en cuanto a duración. Podemos decir que cada promesa es excelsa, no me es posible llegar a ella. En general, las promesas exhiben la plenitud y la autosuficiencia de Dios. Como Dios mismo, llenan todas las cosas ilimitadas en su alcance. Nos rodean por todas partes, tanto si estamos despiertos como si dormimos y si salimos o retornamos. Cubren toda la vida desde la cuna hasta la tumba. Se les puede atribuir una omnipresencia porque nos rodean en todo lugar y en todo tiempo. Son nuestra almohada cuando nos dormimos y cuando nos despertamos siguen con nosotros. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Sobrepasando todo lo calculado y lo pensado, las admiramos y adoramos a su dador, pero nunca podremos medirlas. Las promesas sobrepasan incluso toda experiencia. Aquellos hombres de Dios que han conocido al Señor durante 50 o 60 años no han llegado a extraerles toda la médula a sus promesas, a pesar de lo cual se puede decir: la saeta está más allá de ti. Algo mucho mejor y más profundo queda para que lo busquemos en el futuro. Quien bucea más hondo por la experiencia en las profundidades de las promesas divinas es plenamente consciente de que existe una profundidad insondable de gracia y de amor. La promesa es más larga que la vida, más ancha que el pecado, más profunda que la tumba y más alta que las nubes. La persona que está más familiarizada con el libro de oro de las promesas sigue siendo un nuevo principiante en su estudio. Los más ancianos en Israel encuentran que este volumen sobrepasa el conocimiento. En verdad, no tengo necesidad de decir que las promesas sobrepasan a toda expresión. Si me fuesen concedidas todas las lenguas humanas y angélicas, no podría decirles cuán grandes son las promesas de Dios. No solamente sobrepasan a una lengua, sino a todas las lenguas. Sobrepasan a las encendidas alabanzas de todos los entusiastas que jamás se hayan expresado. Incluso los ángeles, delante del trono, desean mirar estas maravillas, pues aún no han podido discernir el misterio, la longitud, la anchura y la altura. En Cristo Jesús todo excede a la descripción, y las promesas en Él agotan la fuerza de todo lenguaje, ya sea humano o divino. Por tanto, me resultará vano intentar lo imposible. Pedro dice que son grandísimas y él lo sabía muy bien. Proceden de un gran Dios, nos aseguran un gran amor, llegan a los grandes pecadores, obran para nosotros grandes resultados y tratan con grandes asuntos. Son tan grandes como la grandeza misma. Nos traen al grandioso Dios para que sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. La primera promesa de Dios fue aquella en la que se comprometió a darnos a su Hijo. Estamos habituados a decir: gracias a Dios por su don inefable, pero no pronunciamos esas palabras a la ligera. El hecho de que Dios diese a su Hijo unigénito es por encima de todo concepto un gran acto de amor, y de hecho la palabra gran pareciera ser una palabra muy pequeña para describir semejante milagro de amor. Cuando el Señor dio a su Hijo entregándolo libremente por nosotros, ¿entonces qué? Prometió darnos al Espíritu Santo, el Consolador, para que habitase para siempre con nosotros. ¿Podemos medir el valor de esa grandiosa promesa? El Espíritu Santo descendió en Pentecostés en cumplimiento de aquella antigua profecía.
¿No fue ese maravilloso descenso un don sumamente grande y precioso? Recordemos que el Espíritu Santo obra en nosotros todas esas gracias que nos preparan para la sociedad del cielo. Gloria sea a Dios por esta visitación de gracias sin límites. ¿Qué sigue? El Señor nos ha dado la promesa de que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Pueden todos los santos juntos medir plenamente la grandeza de la promesa de la segunda venida? Esto significa una infinita felicidad para los santos. ¿Qué más ha prometido? Pues que debido a que Él vive, nosotros también viviremos. Nosotros poseeremos una inmortalidad de bienaventuranza para nuestras almas. Gozaremos también de la resurrección de nuestros cuerpos. Reinaremos con Cristo, seremos glorificados a su diestra. Promesas cumplidas y otras por cumplirse, promesas para el tiempo y promesas para la eternidad, son en verdad tan grandes que es imposible concebir que pudieran ser mayores. ¿Qué más podría decirte que no te haya dicho ya? A ti que por refugio has acudido a Jesús. Oh, ustedes cuyas mentes están entrenadas para el sublime pensamiento, díganme su valoración de las fieles promesas. Yo percibo una promesa del perdón del pecado. Oh, ustedes los perdonados, declaren la grandeza de esta bendición. Esta es la promesa de la adopción. Hijos de Dios, ustedes comienzan a conocer qué amor nos ha dado el Padre en esto. Proclamen su gozo. Está la promesa de hallar gracia para el oportuno socorro. Ustedes atribulados, ustedes saben cómo el Señor sustenta y libra a sus escogidos. Proclamen la largueza de su gracia. Está la promesa de que como tus días serán tus fuerzas. Ustedes que trabajan arduamente para el Señor o que llevan su cruz día tras día, sientan cuán grande es la promesa de seguro apoyo. ¿Qué palabra es esta? ¿No quitará el bien a los que andan en integridad? ¿Qué frase es esta? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién puede estimar la anchura de esta misericordiosa seguridad? No necesitas sacar de tu bolsillo la cinta métrica, pues no te serviría de nada aquí. Si pudieras tomar la distancia de una estrella fija como tu base, todos los cálculos serían todavía imposibles. Todas las cadenas que se han utilizado para medir los terrenos de los ricos serían inútiles en este caso. Un cierto millonario se gloría porque su terreno llega de mar a mar, pero ningún océano puede limitar las posesiones que han sido aseguradas para nosotros por la promesa de nuestro fiel Dios. El tema es tan supremamente grande que sobrepasa mi poder de expresión y por tanto yo desisto. El versículo sobre el que estamos reflexionando habla de preciosas y grandísimas promesas, aunque lo precioso y lo grande rara vez van juntos, pero en este caso se han unido en un grado supremo. Cuando el Señor abre su boca para hacer su promesa, esta es siempre digna de Él, pues Él dice palabras de poder y riqueza supremos. En lugar de intentar hablar del valor inapreciable de las promesas doctrinalmente, voy a apoyarme en la experiencia de aquellos que las han puesto a prueba y las han comprobado. Amados, cuán preciosas son las promesas para los pobres y los necesitados. Aquellos que conocen su pobreza espiritual disciernen el valor de la promesa que se ajusta a su caso. Cuán preciosas son además las promesas para quienes han gozado de su cumplimiento. A veces es posible que recordemos tiempos y estaciones cuando fuimos abatidos y el Señor nos ayudó conforme a su palabra. Incluso, antes de sacarnos del horrible pozo, no dejó que nos hundiésemos en la profunda ciénaga al mirar hacia adelante, al tiempo en que Él vendría a nuestro rescate. Su promesa evitó que nos muriéramos de hambre mucho antes de que llegáramos al banquete del amor. En la expectación de la futura tribulación, nuestra confianza reposa en la promesa. Esta suerte es muy preciosa para nosotros incluso antes de que se cumpla realmente. Cuanto más creemos en la promesa, tanto más hallamos una base para creer en ella. La palabra de Dios es tan preciosa para nosotros que podríamos deshacernos de cualquier cosa que tenemos antes que descartar una sola de sus frases. No podríamos decir cuál de las promesas del Señor necesitaremos a continuación. Aquella a la que apenas hemos prestado atención podría resultar en un momento determinado ser esencial para nuestra vida. Gracias a Dios
que no tenemos necesidad de deshacernos de ninguna de las joyas del pectoral de la Santa Escritura. Todas ellas son sí y amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuán preciosas son las promesas cuando nos encontramos enfermos, contemplando la eternidad durante meses, siendo dolorosamente probados y tentados por el dolor y el cansancio. Todas las circunstancias deprimentes pierden su poder para el mal. Cuando nuestra fe se aferra con firmeza a las promesas de Dios, cuán dulce es sentir que tengo mi cabeza en la promesa y mi corazón en la promesa. Yo descanso en la verdad del Altísimo. No en la vanidad terrenal, sino en la verdad celestial reposo yo. No se puede encontrar nada en ningún lugar que sea comparable a este reposo perfecto. La perla de la paz es encontrada entre las preciosas promesas. Son realmente preciosas, pues son capaces de apoyar a los moribundos y hacer que pasen a la eternidad con tanto deleite como si fueran a una fiesta de bodas. Lo que permanece eternamente y permanece siendo bueno es sumamente precioso. Eso que trae todas las cosas consigo y que contiene todas las cosas es realmente precioso, y así es la promesa de Dios. Si las promesas son así de grandes y preciosas, aceptémoslas y creamos en ellas gozosamente. ¿Tengo yo que exhortar al Hijo de Dios a hacer esto? No voy a deshonrarlo. Seguramente él creerá a su propio Padre. Seguramente debería ser la cosa más fácil del mundo para los hijos del Altísimo creer en aquel que les ha concedido el poder de ser hechos hijos de Dios. Hermanos míos, no vacilemos ante la promesa por causa de la incredulidad, sino creamos a pies juntillas. Además, tenemos que conocer las promesas. ¿No deberíamos cargarlas en las puntas de nuestros dedos? ¿No deberíamos conocerlas mejor que cualquier otra cosa? Las promesas deberían ser los clásicos de los creyentes. Puede ser que no hayas leído el último libro que ha salido o que no hayas oído hablar de la última ley promulgada, pero debes conocer muy bien lo que ha dicho el Señor y tienes que esperar que su palabra se vaya a cumplir. Tenemos que ser tan versados en la Escritura como para tener siempre en la punta de nuestra lengua la promesa que más exactamente se aplique a nuestro caso. Deberíamos ser trasuntos de la Escritura. La promesa divina debería estar escrita del mismo modo en nuestros corazones como lo está en las páginas del libro. Es realmente triste y lamentable que algún hijo de Dios no sea consciente de la existencia de la regia promesa que le haría rico. Es lamentable que alguno de nosotros sea como el hombre pobre al que le habían dejado una fortuna, pero no sabía nada acerca de ello, y por eso continuó barriendo las calles y pidiendo limosna. ¿De qué sirve tener un ancla en casa cuando tu barco navega en medio de una tormenta en alta mar? ¿De qué nos sirve una promesa que no somos capaces de recordar como para argumentarla en oración? Si hay cosas que no sabes, al menos intenta familiarizarte con aquellas palabras del Señor que son más necesarias para nuestras almas, de lo que es el pan para nuestros cuerpos. Hagamos también uso de las promesas. Hace poco tiempo un amigo me dio un cheque para ciertas obras de caridad y me dijo: asegúrate de presentarlo hoy mismo en el banco. Pueden estar seguros de que así lo hice. Yo no guardo los cheques para mirarlos ni jugar con ellos. Los entrego al banco y recibo el dinero y lo gasto. Las preciosas promesas de nuestro grandioso Dios tienen el expreso propósito de ser llevadas a Él para ser intercambiadas por las bendiciones que garantizan. La oración lleva la promesa al banco de la fe y obtiene la bendición de oro. Presta atención a tu manera de orar y hazlo con toda seriedad. No permitas nunca que la oración se convierta en una formalidad sin vida. Algunas personas oran durante un largo tiempo pero no consiguen lo que piden, porque no argumentan la promesa de una manera veraz y seria. Si entraras en un banco y te quedaras hablando con el empleado durante 1 hora y salieras de nuevo sin tu dinero en efectivo, ¿de qué te serviría? Si voy a un banco, entrego mi cheque en la ventanilla, tomo mi dinero y me dedico a mis actividades. Esa es la mejor manera de orar. Pide aquello que necesitas porque el Señor lo ha prometido y sigue haciendo tu trabajo con la plena seguridad de lograrlo. Ponte de pie cantando, porque la promesa ha sido cumplida y de esa manera tu oración recibirá una contestación. Lo que hace que Dios oiga
no es la longitud de tu oración, sino la fuerza de tu oración, y la fuerza de tu oración radica en tu fe en la promesa que has argumentado delante del Señor. Finalmente, habla acerca de las promesas. Repite en la casa del rey lo que el rey ha dicho: no escondas nunca las lámparas de Dios debajo de un almud. Las promesas son proclamaciones. Exhíbelas sobre la pared y léelas en voz alta, en las encrucijadas del camino. Oh, que nuestra conversación fuera endulzada con más frecuencia con las preciosas promesas de Dios. Después de comer, nos sentamos durante media hora y nos dedicamos a criticar cruelmente a nuestros ministros o escandalizamos a nuestros vecinos. Con cuánta frecuencia esta es la diversión del día domingo. Sería mucho mejor que dijéramos: ahora, amigo mío, cita una promesa, y que el otro respondiera: y tú también menciona una promesa. Entonces cada uno ha de hablar según su propio conocimiento personal acerca del cumplimiento del Señor de estas promesas, y cada uno de los presentes ha de contar la historia de la fidelidad del Señor para con él. Por esta santa conversación calentaríamos nuestros propios corazones y alegraríamos unos a otros nuestros espíritus, y el día de reposo sería guardado rectamente. Los hombres de negocios hablan acerca de su profesión, los viajeros hablan de sus aventuras, y los granjeros hablan de sus cosechas. ¿No deberíamos nosotros expresar con mucha frecuencia el recuerdo de la bondad del Señor y hablar de su fidelidad? Si lo hiciéramos así, refrendaríamos lo que dijo Pedro referente al hecho de que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.